Vamos a hablarles de un llamado que Dios nos hace. Dios nos sigue llamando, amén, a hombres y a mujeres. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus pisadas. Y Él sigue diciéndonos: hey Juan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, José? Luis, Gerardo, diga su nombre. ¿Dónde estás tú? Dios sigue buscándonos, amén. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor en los Proverbios, este libro tan práctico de los Proverbios. El capítulo 1 y luego el verso 20 al 23. Gloria a Jesús. Si no trae alguna Biblia, puede leerlo juntamente con nosotros ahí en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mi versión, alabado Dios, dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Gloria a Dios para siempre. Señor, gracias por esta bendita palabra, porque tú nos buscas y tú nos llamas en esta hora, al igual que la oportunidad que nos das en nuestra vida, nos sigues llamando mientras tenemos vida. Dios glorioso, ayúdanos a entender ese llamado. Señor, quizás sea urgente, quizás sea un llamado final. Tú nos llamas a todos a arrepentirnos, a cambiar nuestras maneras pecaminosas de vivir y tornar nuestros rostros a ti. Señor, ayúdanos y guíanos con tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El llamado de la sabiduría. En este pasaje, hermanos, que leímos, Proverbios 1:20 en adelante de la Escritura, sabemos que la Escritura se personifica, toma una persona. Y vemos desde el capítulo 8, que habla el capítulo de la sabiduría, mucho ahí mismo en Proverbios. Dice que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, yo estaba ya ahí, ordenándolo todo, y era mi delicia con los hijos de los hombres. Es decir, que ya Dios la poseía. Pero aquí la sabiduría nos habla de un personaje, nada ni menos que de Dios mismo, es decir, del Señor Jesucristo. Se personifica y debemos entender que la voz de la sabiduría es la voz de Dios. Amén. ¿Quién habla? Recuerde que Dios no tiene nada de insensato. Dios es sabio. Dios es sabiduría de Dios, poder de Dios. Cuando la sabiduría habla, Dios habla. Y esta palabra es palabra de Dios, no es mía. Amén. Es palabra de Dios. Y debemos entender que la voz de la advertencia de la sabiduría es la voz y la advertencia de Dios. Amén. Y también podemos nosotros deducir que la autoridad de la sabiduría de Dios es la autoridad de Dios. Y la invitación que la sabiduría, el llamado que nos está haciendo en esta hora del día, o cuando usted escuche esto, la invitación de la sabiduría es también la invitación de Dios, que nos dice: venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Confiar en mí, dice el Señor. Ahora, también cuando uno no hace caso a la sabiduría de Dios, a la voz de Dios, entonces no hace caso uno a la voz de Dios, al llamado que Dios hace a hombres y mujeres, amén, jóvenes de todo tipo. Así que cuando nosotros honramos la sabiduría, es que honramos a Dios. También las bendiciones de la sabiduría, yo creo que son las bendiciones de Dios mismo que está hablando, y esa es la sabiduría, hermanos, de la cual vamos a estar hablando. Por eso vamos a personificar a ello y decir como el apóstol Pablo dijo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí es en la persona de Cristo Jesús. Así que su enfoque, su énfasis más correcto o más exacto es hablar mismo de Cristo, el Hijo de Dios. Así que yo no sé cuántos hayan viajado alguna vez
en un aeropuerto, en una estación de autobuses diferente, ya ve que le dicen a uno que esté 1 hora o 2 antes para que arregle su equipaje, prepare sus tickets y esté ahí para cuando arriba esa nave, esté listo. Pero así sucede, usted llega temprano a esa estación o aeropuerto y usted va y prepara todo, está en la sala, sus tickets, todo, y le queda tiempo para ir a comprarse un periódico y tomarse un café, si le gusta, alabado Dios, una bebida por ahí. Y se siente usted confiado ahí a leer, dice, tengo tiempo y estoy aquí desahogado, respira tranquilo. Pero de repente usted se da cuenta como que la sala donde usted está, hay poca gente y con un poquito de inquietud usted va y pregunta, ¿verdad? Ahí a la registración y le dice, perdone, pero el vuelo fulano número, ¿qué hay de este vuelo? Y se va a sorprender de que la señora o señorita le va a decir, ¿sabe que hace algunos minutos anunciamos la salida de ese vuelo y ya salió? Usted fue y estuvo a tiempo ahí y se confió, y por haber usted estado ocupado ahí, concentrado en el periódico o en la taza de café, va a decir, qué tonto soy. Se va a ver ahí usted totalmente desubicado, pero ¿sabe qué? Se va a quedar desconcertado usted, pero estará de acuerdo en pensar que esa es una tontería al que le ha sucedido eso, que sacó tiempo y se le fue el avión. Pero más grande tontería, hermanos, va a ser si usted escucha este mensaje, porque, por decirlo así, la sala de aerolínea es la iglesia. El mensaje es la recepcionista o la encargada que está dando la salida del avión. En este caso es el predicador que sale ese vuelo hacia el cielo, la patria celestial, y pierde su vuelo por estar distraído con cosas de este mundo. Ya no, digamos, el periódico o la taza de café, sino lo material, cosas de pecado, entretenimientos carnales, andando por allá en el camino amplio. Y uno de estos días Dios va a hacer un llamado, como pusimos ahí, un llamado a la sabiduría. Y si usted le quiere agregar, va a hacer un llamado final para todos los seres humanos. Estamos ahorita en un cuerpo en esta edad, sabrá Dios cuánto más Dios nos permite estar sobre la tierra, pero Dios nos llama a todos. Y eso es lo que vamos a hablar en esta escritura, a un llamado, es decir, a una invitación que puede ser urgente, final para todos los seres humanos. Eso es la sabiduría. Y la primera invitación la vemos en el verso 20, donde dice, la sabiduría clamó en las calles, alzó su voz en las plazas. Aquí vemos la sabiduría haciendo una invitación a la gente, y esa es una invitación pública, general, para todo mundo, ricos, pobres, buenos, malos, todo mundo, toda etnia. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la invitación es para todos, no solo para ciertas personas escogidas. Es decir, a mí no me escogió Dios por ser muy bueno, muy guapo, nada de eso, porque no me considero muy inteligente, hablando humanamente, ni con muchos títulos. Pero mire, en las páginas de la Biblia resuena siempre la frase que quiere decir, bien puede, el que quiere, bien puede. Por ejemplo, Jesús, cuando Él hizo la invitación, dice, el que tenga sed, no di algunos versículos y cita, pero el capítulo 7 de Juan, 37, 38, registra, el que tenga sed, venga y beba. Y venga y beba gratuitamente, amén. Él hace invitación y esta frase resuena que Dios está invitando. Algunas personas hoy son miembros de grupos, por cierto, muchos grupos misteriosos de la sociedad secreta, en donde dicen que tienen que, para adquirir cierto conocimiento ellos, especialmente de carácter esotérico, le llaman. Yo en mi país y en mi estado escuché de esos grupos y miré algunos por ahí que se reunían. Pero para llegar a esos grupos, usted tiene que iniciarse, cumplir ciertos rituales, por no decir reglas, hacer ciertos juramentos y entonces llegar a ser un iluminado. Alabado Dios. Illuminatis. ¿Sabe que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará a la luz de la vida. Pero ellos dicen, para estar iluminado y tener la sabiduría,
Ahora, si lo que ofrecen esas sectas o esas sociedades secretas es tan bueno, ellos deberían dárselo a todo el mundo, ¿no cree? Está como los de la lotería. Walter y todos los psíquicos y sus colegas, que le llamen para decirles cuál es el número bueno, el gordo. Yo digo, ¿por qué no se lo sacan ellos? Alabado Dios, si es tan bueno, tan acertado. Deberían dárselo a todo el mundo, ¿no le parece esto? Entonces, ¿sabe lo que es maravilloso en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Es que nunca hizo nada en secreto, y si algo bueno y beneficioso hizo Él, fue para todo el mundo. Dios amó a todo el mundo. De hecho, el versículo conocido, Juan 3:16, porque de tal manera, son palabras grandes, amó Dios a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, yo estoy bien agradecido aquí con Dios por el amor que Él tiene para con todos. Su amor no tiene fronteras, es para todo ser humano. Y Él hace una invitación aquí por medio de la sabiduría. Es una invitación, dijimos, pública para todo el mundo. Y el Evangelio, hablando de Jesús en Mateo 10:27, Él dice, miren, para empezar, el que tiene oídos, lo que ustedes oyen al oído, proclámenlo en la azotea. Ahí puede usted ver, desde los terrados, proclámelo. Jesús dijo que nadie que tiene la verdad la esconde o la mete una lámpara debajo de la cama, del cajonero ahí, sino que la pone arriba para cuando llegue la gente a visitarlo a su casa, está la luz arriba y no se tropiece. Vea, eso es lo que Jesús anuncia públicamente, amén. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay que dejarle saber a todo el mundo nosotros que Jesús salva, que Cristo vive y que Cristo viene también, amén, y que Cristo sana también, Cristo perdona pecados, y es una invitación para el público, amén, sin discriminación, sin reservas y medidas. Dios no es racista, y el sol sale para buenos y para malos. Bueno, así que escuchamos mucho decir nosotros ahora a la gente y decimos, ¿sabe qué? Debería usted guardar la fe, guarde vuestra fe. Bueno, eso está bien en el sentido de mantener la fe, pero ¿sabe qué? No solo debemos guardar la fe, debemos nosotros cumplir, o sea, testificar de nuestra fe a otros. Lo que a mí se refiere, por ejemplo, si alguien no quiere hablar de Dios, de Cristo, de su fe, como estamos diciendo, no quiere compartirla, es seguramente porque no es real. Ya que si nunca va a poder compartirla es porque no puede convencerme entonces, y tiene su fe dudosa, no es una fe verdadera, tal vez no sabe del gozo que hay en servir a Dios, en negarse a sí mismo, en experimentar las bendiciones de Dios, esa sabiduría de Dios, poder de Dios, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Y yo ahí dije una frase, es mía, también al hispano, al americano, claro, a todos ellos, europeos, pero también al hispano. Así que Él no hace diferencia, quiere que compartamos el amor de Jesús, y eso es compartir la fe. Si no lo está haciendo, algo no encaja ahí, porque la palabra dice, el que se avergonzare de mí y de mi palabra, yo también me avergonzaré de él. Así que segundo llamado o invitación, verso 21, y dice, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí vemos una invitación que principal en los lugares de reunión. Esto quiere decir que es una invitación apremiante. En las encrucijadas, en los lugares específicos, se pone ahí y clama al Señor. Y aquí no tiene una actitud nada más de decir tómalo o déjalo, sino que aquí la sabiduría está clamando con lágrimas. Es algo apremiante, es algo urgente, es algo final, quizá puede ser para mucha gente que escuche este mensaje. Así que esto es bien serio. Mire, tiene un sentido de urgencia. Está presionando en su invitación, está llorando. Y bien, por ejemplo, nos haría a nosotros hacer lo mismo. Ir y llorar cuando oramos, como lo hacía Nehemías, por ejemplo.
que él lloraba con lágrimas, con amargura, viendo la ciudad, la destrucción, su pueblo, llorar por los perdidos. Por ejemplo, yo creo que cuando Adán y Eva se extraviaron, usted sabe la historia, fue desobediencia, amén, por un fruto, usted sabe. No es como muchos pervertidos lo dicen, que algo de sexo. Fue desobediencia. Si usted desobedece, eso basta para ya ser transgresor. Y yo creo que Dios vino buscándole con tristeza y tal vez con lágrimas en sus ojos. Adán, ¿dónde estás tú? Yo deduzco esto porque cuando Jesús se acercó allá en el Evangelio de Mateo, últimos versículos, últimos capítulos 23, se acercó a la ciudad de Jerusalén y dice que él hizo lamento y lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo no quise traerte como la gallina a sus polluelos y no quisisteis? El verso 37. Así que Dios hace ese llamado y esa fue la voz, no la de un policía, de un comandante, que esa exige una voz así, no, sino que es una voz con un corazón quebrantado, llamando a las personas. Yo no creo que un padre de familia, cuando se le va un hijito, se va lejos: no te vayas, por favor. O la muchacha que ya, me voy con él y que mira, que acá, que no me comprendes, que no me quieren y que para que sepas. No se quede la madre con el corazón quebrantado. O un jovencito que le cae a la cárcel, al hospital, amén, que ruega uno. En la Biblia hay historias como el hijo pródigo. Ha alabado Dios que se quedó ese padre con el corazón desgarrado. Es la historia del corazón de Dios. Ahora, vamos a ver el tercer llamado aquí en el verso 22, y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí, hermanos, hace una invitación paciente. Si alguno es paciente, es Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo, con ese llamado que Él hace urgente, final, sea salvo y recurra al arrepentimiento, de lo que vamos a hablar. ¿Y hasta cuándo? Y es increíble que la sabiduría prácticamente aquí, hermanos, está extendiendo los brazos, haciendo la invitación. Y si usted nota en este verso 22 que leímos, aquí podemos notar 3 clases de categorías o de personas. Vez pasada hablamos 3 tipos de personas: hombre natural, hombre espiritual y el hombre carnal. Por ahí usted puede escuchar esos mensajes, pero aquí vamos a hablar de 3 clases de categorías muy negativas que habla este verso 22. Por ejemplo, vemos aquí la primera invitación, lo que la Biblia dice, llama a los simples. Segunda invitación, llama a los burladores, como que va todavía metiéndose aún más. Y encontramos la tercera invitación, a los insensatos. ¿Qué tipo, no?, de personas? Y estas son categorías de personas que también las encontramos en nuestro mundo, en nuestros días, tal vez en nuestros amigos y familia. Pedirle al Señor que no nos ayude a ser insensatos, hermanos, necios, fatuos, como la palabra dice en otras versiones. Pero ¿quiénes son los simples? Para empezar, mire, la raíz de la palabra simple significa abierto, o sea, abierto a todo lo fácil, a la fácil influencia. Los jóvenes, por ejemplo, ¿de dónde se corrompen? ¿De dónde se van? Sus amigos caen en un lugar, por ejemplo, donde una fábrica, en una escuela, donde la mayoría los invita a robar por aquí, o a tomar de esta, fúmate aquella. Si no eres un tonto, eres un tarado. Y por la fuerte influencia lo hacen, la presión de ahí. No resista o sálgase de ahí. Alabado Dios. Por eso cae tanto joven incauto. La Biblia habla mucho de eso, especialmente en Proverbios. Y en nuestros días la llamaríamos a una persona crédula e ingenua. O sea que es una persona que no se detiene a pensar las cosas. Creo que la manera general de la mayoría de las personas están en esta categoría, hermanos. Es decir, las personas crédula, ingenua, alabado Dios. Personas que no meditan en los grandes temas de la Biblia y de la vida. No medita en todo eso. Y no es que todas las personas en sí sean malas o malvadas de ese tipo, el que estamos hablando, los simples, no. Sino que son personas que quieren disfrutar de la vida sin mayores problemas. Es decir, pásatela chévere.
Claro que sí. Diviértete, vete para allá, para acá. Ese es el camino amplio donde todo se ve tentador, fácil. Y ellos no quieren tener problemas difíciles. Ellos piensan que solo que no se trata de honrar a Dios, de tener mayores problemas, nada de eso. Tampoco piensan, en las bendiciones de Dios o darle honra al Señor. Nada de eso. Ellos simplemente no tienen pensamientos serios para la vida. Ay, la vida se la va, alá y se va, a donde la corriente me lleve del río. Nunca luchan en contra de la corriente. Ellos viven una vida de fiesta y no simplemente no tienen pensamientos serios, los simples. Para ellos la vida es una fiesta y no tienen la habilidad de ver el futuro, pero eso no les preocupa a ellos. Ellos ahí se la pasan campechanamente, como hablamos muchos hispanos. Pero ¿sabe qué? El Proverbio 22, adelantando muchos capítulos adelante, el Proverbio 22:3 dice que el avisado, capítulo 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, ahí está el que estamos hablando, el simple pasa y recibe el daño. Mire la diferencia. Los simples pasan. Ahora, los simples nunca se detienen a pensar que hay una muerte, que un día vamos a morir todos. Desde el bebé más pequeño que nace ya va rumbo a la muerte. Ya nació. Y muchos bebés, hay un alto porcentaje de niños que al nacer mueren. Bueno, ellos nunca se detienen a esto. Ahora tampoco ellos nunca se detienen a ver que hay un juicio que van a enfrentar. Es necesario que todos comparezcamos ante el juicio para dar cuenta de lo que hicimos en la tierra. No solamente lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hicimos. Amén. Y lo que no hicimos, bueno también. Y también que hay un infierno que enfrentar. Si muere así a espaldas de una vida a espaldas de Dios. Es lo que a mí me ponía a pensar. Digo, ay Señor. Y hay noches que yo no dormía. Señor, y si me muero esta noche, no estaba seguro de mi salvación. Digo, ay Padre. Alabado Dios. Pero también hay un cielo, hermanos, que tenemos que ganar. Es decir, nuestra meta final, a donde vamos. Ellos no piensan eso. El prudente, dice el versículo 23 del 22, capítulo 22, dice que él ve el mal y cambia de rumbo. Mire, una vez estaba yo en el estado de la Florida y hay muchos tornados y estaba en una área donde precisamente estaban desenvolviéndose esos fenómenos. Y yo estaba en un field muy grande y de repente miré un montón de pájaros, de aves, cuervos y todo revuelto. Yo creo que águilas y no sé, de todo ahí había. Y venían revoloteando grande y con esos, ¿cómo se dice? Crujidos o cómo? Crajidos, ¿cómo dice? Craquean, ¿no? Graznidos, amén. Que ellos hacen y venían ahí y eso asustaba. Y digo, bueno, ¿qué traen? ¿Quién les asustó? Alguien dijo, los asustó, parece que los asustó el cucuy por allá. El diablo, ¿no? No, pero ellos perciben por su instinto que venía un tornado. Y precisamente detrás, hermano, venía zumbando. O sea, se oía que soplaba. Y los árboles se movían y venía un tornado. Y a correr. Porque ellos van y muy arriba hacia el norte o hacia un lado de la costa o no sé dónde se evitan eso. Se hacen a un lado y pasa el tornado. Amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como gente prudente, cambiar de rumbo. Pero los simples ve el mal y por no saber analizarlo, lo enfrenta y recibe el castigo a su propia simpleza. No hagas esto, mira, te puede pasar esto. No vayas para allá y mira, ay no, yo estoy chavo, yo estoy joven. Y yo traigo pistola y a mí me vale que el que se meta conmigo y que acá. Alabado Dios para siempre. Mire, si usted nota lo siguiente aquí, después de un tiempo, la persona simple se vuelve cínica. Estamos entrando más a fondo. Es decir, cínica, un burlador, como dice el verso 22. Y es la siguiente categoría, mire. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Mire la categoría aquí. ¿Quién es el burlador aquí? Que dice la Biblia. Usted se va a asombrar
voy a ser un poco más rudo, quizá más crudo, pero la palabra ahí lo dice. Aquí ya no es simplemente una persona simple, sino que aquí ha decidido que quiere burlarse de las cosas santas, de las cosas de Dios y de la gente también, del pueblo de Dios. Y entonces aquí hace mofa de las cosas sagradas. Su mayor gozo es denigrar. ¿No ha conocido usted gente que denigran, rebajan a una persona, se mofan, se ríen, se burlan? Es un racismo feo que se hace, y qué duro es resistir eso cuando no se está preparado, así en las razas, en las etnias. Pero aquí vemos entonces que ellos se burlan de las cosas de Dios o todo lo relacionado a Dios. Por ejemplo, a Dios lo sacaron del gobierno, instituciones, hasta de la educación. Es muy difícil que lo metan a los cinemas, ¿no? Muy difícil. Si lo meten, sí, pero no menciones el nombre de Dios o de Jesucristo. No menciones, nada más Dios, Dios, Dios. Pues hay muchos dioses, Alá, Mahoma, como hay muchos señores, muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo Jesús. Amén. Así que eso no se menciona ahí. Y vemos entonces que lo sacan. Pero aquí notamos algo incomprensible para nosotros como género humano, algo que Dios hace. Para la razón humana no podemos asimilarlo eso. Cómo Dios ama a los simples y a los burladores, y su sabiduría les llama, les invita a todas estas personas que dijimos las categorías: simples, insensatos, burladores, cínicos. Él llama a todos, y sabe que es terrible. Hay veces estar rodeado de esta gente, como digo, la presión de ellos, compañeros, compañeras, alabado Dios, de trabajo, de escuela. Muchos hasta se han suicidado, hermano. No resisten esta presión. Los lleva así, dice por esto y por aquello, y se quitan la vida y hasta suben a la página de todo, en internet. Pero mire, un burlador es aquel que conoce el precio de todo, pero, hermanos, no sabe el valor de nada. Oh, yo sé, oh, yo puedo, acá, oh, yo voy, yo me lo echo. No valora su vida. Mi vida es mi vida. ¿Quién le dijo eso? La vida no nos pertenece, no podemos quitárnosla ni hacer con ella lo que queramos. Es prestada. Un hombre no es pecador porque es un burlador. Más bien, él es un burlador porque es un pecador. Y le voy a decir algo. Si usted me muestra, por ejemplo, a un hombre que se identifica como un hombre que es un burlador, él va a tener las iniciales grabadas del mismo Satanás en su corazón. Y la mujer igual. Si usted me muestra a una mujer que se ríe y que se goza practicando el pecado y se burla de todo, se va a identificar como una hija del diablo. Mire, no es que sean diablos o demonios, pero son influenciados por el diablo. Por ejemplo, cuando se iba a construir la muralla allá en Nehemías, en el Antiguo Testamento de Jerusalén, sus puertas quemadas y todo, había una gente que hacía mofa del pueblo de Dios, se burlaba y se reía. En el libro de Nehemías 4, 2 y 3, y ellos se burlaban a tal grado, un Tobías y otro, un árabe, amonita, y sus compañeros se burlaban. ¿Y sabe lo que decía? Decía: ¿acaso este montón de piedras va a cobrar vida para que alabe a Dios? Dice: y el muro que están haciendo ellos, que quieren reconstruir, si una zorra pasa por ahí, lo va a derribar. Se mofaban, hermanos, y Nehemías oraba a Dios: oh Dios, ten misericordia, porque han hecho escarnio de nosotros. Eso es gente usada por el diablo. Burladores. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Verso 22. En verdad, hermanos, que Dios es un Dios paciente cuando entendemos a Dios en lo humano. Y Dios es tan honesto y tan paciente y tan tierna la sabiduría de Dios, que Él siempre está llamando e invitando. Y no solo a algunos, como dije, sino a todo el mundo, hermanos. Buenos y malos nos está llamando. Es una invitación, dijimos, pública. Segundo, es una invitación apremiante, donde Él llora con lágrimas y ruega. Pero también es una invitación paciente. Dios todavía le ama a usted, me ama a mí. Dios todavía está llamando. Pero deseo que vea algo más aquí, lo que hace la sabiduría en esta invitación, y quiero que veamos cómo el lado doctrinal, cómo nos adoctrina. Y en este punto, así
largo, hablando de la doctrina de la sabiduría, voy a ir cerrando. Ya vimos los 3 tipos de personas insensatas. Así que la sabiduría, pues, si algunos escuchan esto, tal vez este mensaje puedan decir, ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué usted, pastor o hermano Juan? No es mi culpa si yo no puedo entender la Biblia o las cosas que no tienen ningún sentido para mí, como usted dijo. Las cosas que tienen sentido en la Biblia o en la vida. Eso no es mi culpa. Que yo haya nacido con un espíritu inteligente, que yo tenga discernimiento o que yo distinga los dones espirituales que Dios me ha dado. Mire, con todo respeto le voy a decir que esa no es una buena excusa, porque si usted quiere realmente la sabiduría de Dios, la puede tener porque Dios le va a adoctrinar para hacerlo con su sabiduría y usted va a llegar a su lugar. Si usted llega a un lugar donde se esté exponiendo la sabiduría de Dios, es decir, su palabra, usted llega personalmente ahí, Dios le va a hablar y le va a ministrar. Si se mete a un terreno de Dios. Amén. Y sabe que la sabiduría está hasta en una gotera de una casa, hasta en la artiga, esa que está por la cerca, ahí hay sabiduría. Vi la gotera de la casa, vi el corral que estaba cayendo las piedras o que tenía enramada de espinos y tomé proverbio. Así que Dios habla en todo. Ve usted los días hermosos, ve los errores de los antepasados, no los haga, no los cometa otra vez. En todo eso hay hasta sabiduría. Pero Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ve aquí que no hay excusa. Esto es un desafío de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quiere usted tener sabiduría realmente y de Dios? Y no estamos hablando de conocimiento o de inteligencia, porque la sabiduría de Dios, hermanos, se basa al temor a Dios. Según Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí si usted dice, no, yo soy más inteligente que él, yo tengo muchos dones, muchos talentos, deje eso a un lado. Tenga temor de Dios. Amén. Esa es para que empiece a tener la sabiduría que yo le estoy hablando. Alabado Dios. Entonces, vemos es que es un desafío si queremos tenerla, y voy a decir algunos pasos para obtenerla. Por ejemplo, que son muy esenciales. Lo primero que vemos en el verso 23 es que tenemos que volvernos a Dios, a su reprensión, para que Él derrame de su espíritu sobre nosotros. Amén. Y nos enseñe sus palabras. ¿Sabe que volveos? Lo que significa aquí es que tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos significa cambiar de rumbo. No es de una persona que cada vez viene al servicio y se arrepiente y otra vez a pecar. Y otra vez tropieza ya y dice, ay, tropecé de mismo con la misma piedra. Otra vez. Y otra vez. O aquel borrachín que decía, es que la araña me echó otra vez su telaraña. Y pasaba y pastor, ore por mí porque la araña. Venía tomadito. Hasta que Dios dio discernimiento al pastor, le dijo, ¿sabe qué? Voy a orar no para matarle la telaraña, sino la araña. Hay que ir a la raíz del problema en una manera personal. Isaías habla un poco más crudo de eso. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ve cómo la Biblia habla tan claro aquí. Si nosotros nos olvidamos de nuestros caminos y de nuestros propios pensamientos, hombre, ya. Ay, que tengo baja estima y que tengo alta estima y que tengo complejo y que tengo prejuicio y que mira mi mamá murió de allá y que mira mi tío. Déjese de eso. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más altos. Olvídese de usted un poco. Vamos a acercarnos a Dios. Entonces vamos a tener los pensamientos de Dios. Tendremos sabiduría, poder de Dios. Pero debemos que primero arrepentirnos. Volveos a mí, dice el Señor. Así que amigo que escucha esto, hermano, si anda así como el hombre que dijimos carnal el día pasado, usted no va a aprender nada de Dios hasta que no esté dispuesto a arrepentirse. ¿Y qué más? Y no va a culpar a Dios cuando tenga que pagar las consecuencias de la falta que usted hizo por no arrepentirse o a no hacer caso.
¿Cuántos muchachos están en cárceles y hospitales y lamentando con una enfermedad venérea o incurable? No hicieron caso. Podemos escoger hacia dónde vamos, pero no podemos escoger las consecuencias. ¿Por qué? Mire, por ello Dios no le va a permitir escuchar su voz. Si usted se sigue endureciendo y que yo para qué, ¿quién se cree él? Que está molestando, ¿y él qué es o qué? ¿No es pecador? Sí, yo soy un pecador. Pero yo ya me he arrepentido. Y cuando uno hace eso, entonces prepara su corazón para recibir al Espíritu de Dios, la amonestación de Dios, y lo va a obedecer, y va a ser un hombre prudente. Amén, va a escapar del peligro. Debe haber entonces arrepentimiento para que Jesús sea su Señor y Salvador. Mientras, en verdad os digo, si no os volvéis y os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versos 3 y 5. Aquellos que creían ser muy buenos y que no necesitaban esto o aquello, os digo, si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Así que no se alarme porque gente muere en viajes de avión, gente muere en que se le derrumbó una casa, en el tipo ahí, alabado Dios, que está hablando, o de una bala o algo. Todos pereceréis igualmente. Solo entonces tendremos la revelación de su Espíritu cuando nos arrepentimos nosotros. Y si seguimos leyendo el verso 23, dice: y os haré saber mis palabras. Yo derramaré mi Espíritu y les voy a hacer saber mis palabras. La Biblia, hermanos, fue escrita por hombres de Dios e inspirada por el Espíritu Santo aquí. Y usted nunca podrá entender si es que Dios no derrama en usted su gracia, su poder, de su espíritu sobre su espíritu de hombre. La Biblia dice que el hombre natural, 1 Corintios 2:14, no percibe, no puede entender las cosas del espíritu, las cosas espirituales. En el mensaje anterior explicamos muy bien eso. Dice que no las puede discernir, no las puede entender porque estas se disciernen espiritualmente. No puede, hermanos. Está velado, ahí puede ver usted el versículo. No puede, es un hombre natural, normal, y si es carnal está peor. Y entonces la única manera en que uno puede conocer la verdad de la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo enciende una luz dentro de la oscuridad nuestra. Es Dios con su Espíritu, lámpara del Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios en el hombre. Enciende una lucecita ahí. Entonces mora en nuestro espíritu y nos muestra la revelación de su palabra. Y entendemos y dice: ay Señor, cosas que no entendía. Andaba con aquella venda, andaba como a ciegas palpando y buscando verdades y buscando caminos, cuando hay un camino, una verdad y una vida y absoluta. Y quiero decirle algo: así como Dios tiene verdades absolutas, también tiene males absolutos. Es decir, Dios no va a menguar, no va a ser fluctuante. El destino, lo que uno escoge aquí, para allá va. Dios no va a decir: ok, vas a bajar con 5.5, con 6, como yo creía. Alabado Dios. Dios no es así. Y es cierto que las personas pueden leer la Biblia. Mire, el hombre natural puede hacer estas cosas. El hombre carnal también. Usted puede venir a una iglesia, puede leer la Biblia, puede conocer algunos hechos de la Biblia, como mis antepasados, algunos leían las historias muy bonitas, conocían algo de los reyes de Israel, algunos de los nombres de los 12 discípulos, algo el Padre Nuestro, algunos mandamientos, no completos muchas veces. Conocían algo de ello, pero nunca ellos conocían la sabiduría del temor de Dios, porque no se habían arrepentido, no tenían fe para recibir las promesas de Dios, para discernir las cosas de Dios, porque la fe es una sustancia, es una esencia, amén, una certeza. Y ellos no podían, entonces, ellos pueden tener este libro, pero nunca entender la música, la esencia de lo que está hablando la palabra. Nunca sabrán la verdad de este libro hasta que Dios derrame su espíritu. ¿Por qué? Porque ellos ya se han arrepentido, pero tiene que haber un arrepentimiento de pecados, un giro, un cambio de rumbo. Si usted no ha experimentado eso, hermano, al final corra al altar, oramos por usted y diga: ay Señor, perdóname. Saliendo de aquí, ¿a cuánta gente nos matan? Asaltantes. Y como está ahorita la cosa, no tenemos la vida comprada, aunque traigamos guardaespaldas, guaruras y aseguranza más alta. No, eso no basta. Alabado Dios. Dios derrama entonces su espíritu porque se arrepiente
Y ahí está la revelación del Espíritu Santo, que será guiado por la confiabilidad de las Escrituras. Es por eso que usted se encuentra tanta gente tan inteligente hoy. Yo soy catedrático y yo conozco hebreo y que yo conozco algo de allá y que la tradición o la historia de las religiones y que los cimientos y que acá. Les digo, ven, te es necesario nacer de nuevo. Mira, arrepiéntete, acepta a Jesús, nace de nuevo para que entiendas. Jesús le hizo un reproche a un maestro que no más que supiera hebreo y eso, había nacido ahí en la nata, como decimos, la leche y la nata, a Nicodemo. Y le dijo, eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Bueno, entonces miramos verso 23, volveos a mi reprensión, yo derramaré de mi Espíritu, haré saber mis palabras. Y la Biblia que yo tengo, hermanos, yo considero que es la Biblia, la misma Biblia que usted tiene, puede tener otra versión o algo, y que contiene la palabra de Dios, y que donde el mismo Señor Jesucristo le dijo a Satanás, si usted está viendo la película esa ahorita, Jesus, Son of God, está viendo en Mateo 4, donde le dice, escrito está, Satanás, no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como Jesús usaba su palabra y Él quiere que usted tenga la sabiduría, hermanos, para enfrentar las cosas. Y la palabra es una espada y defensiva. El diablo tiene miedo, huye cuando ve una persona, por muy jovencito, jovencita que sea, sabiendo las Escrituras con temor, temeroso de Dios, lleno del Espíritu. El diablo tiembla ante eso. El diablo no le tiene miedo al arme, a las Naciones Unidas, a la ¿cómo se llama? Alarme, a todo eso, él no. Él tiene miedo a una persona llena del Espíritu Santo. Los discípulos llenos del Espíritu Santo hacían huir al diablo. Y ellos decían, estos que andan proclamando de Jesús vienen acá, están acá. O sea, lo traían asoleado al diablo. Y no como aquel que decía, ay hermano, ore por mí porque ya el diablo me anda correteando. Y le decía el siervo del Señor, qué bueno que no lo ha alcanzado todavía. Sígale corriendo. No, pero hay que enfrentarse a él, hermano, con la espada del Espíritu. Bueno, entonces la Biblia es el libro de la sabiduría de Dios, poder de Dios, y cuando hay arrepentimiento en el pecador, entonces viene la revelación del Espíritu. Me estoy deteniendo poquito aquí antes de cerrar, porque esto es tan importante. Yo creo que esto es la esencia del mensaje, el arrepentimiento. Sin ella no hay remisión de pecados. Y si usted cuando tenga eso, va a tener en sus manos la veracidad de las Escrituras, la esencia. Hay gente que podrá saber mucha Biblia, pero no corre la carrera por el camino correcto o con el espíritu correcto. Se sale por desechos. Esto no es cuestión de velocidad ni de yo saber tanto. Esto es cuestión de caminarlo con cuidado y de ir madurando poco a poco. Usted puede ser muy espiritual al presente y puede ser lleno al presente del Espíritu Santo, pero no va a estar maduro. No va a tener ese discernimiento de las cosas. Entonces, esto es de cuidado. Así que cuando usted escuche a alguien que diga, oh, yo me la sé todo ese pastorcillo y que acá y que todo, dígale, oh, te felicito, entonces tú ya no tienes nada que aprender. No, tiene que vaciarse de uno mismo para ser lleno de Dios. Siempre venir, Señor, lléname de tu Espíritu. Menguar para que Dios esté. Proverbios 2, 6 y 7 es el último verso que vamos a ver. El Señor Dios da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. Él provee la sólida sabiduría de los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Otra versión. Amén. Y el verso 8, bueno, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de los santos. Pero Él provee esta sabiduría. Mire, la presencia de la palabra aquí alumbra, y cuán maravilloso es el Espíritu de Dios aquí derramado en una persona pecadora, arrepentido de sus pecados, que sea lleno del Espíritu Santo. Y aquí revela que la palabra de Dios, que le va a dar continuo, o sea, le va a dar un conocimiento de la palabra continuo, lo va a estar llenando, lavando por esa palabra, para que ese pecador pueda tener la sabiduría de Dios.
el poder de Dios, el dominio, los sentidos ejercitados en el sentido del bien y del mal, todo. Pero vemos aquí que que no diga usted que no puede tener sabiduría. Yo no nací con eso, porque Santiago dice, el capítulo 1:5, dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, dice, y pídala sin reproche, porque Él da abundantemente, pero pídala creyendo. Así que Dios le da sabiduría, porque si usted ya se ha arrepentido, usted de sus pecados, el Señor Jesús está en usted, encendiendo, como le dije, con esa lamparita de Él, de su espíritu, y usted le pide a Dios sabiduría, le aseguro, como dice su palabra, que Dios le va a derramar, como leemos en el verso 23, y os haré saber mis palabras. Es cuando Dios lo va a usar, le va a ir guiando paso a paso en su vida, no le va a mostrar todo el final, no, sino que usted va avanzando por la fe. Así que yo no quiero terminar, hermanos, este mensaje sin invitarle a usted que esté aquí o que nos esté escuchando a que haga una decisión por Cristo Jesús. Por ahí se empieza todo, hermanos, y la fe es la mano que toma las cosas. Para iniciarnos en la salvación se requiere por fe. Si alguno se acerca a Dios, es necesario que crea que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Amén. Pero tenemos que creer. Y una vez cuando creamos, recibimos su vida, su sabiduría, como el Señor Jesús nos dice.